Hola, buenas. Estamos aquí de vuelta para continuar con el tema de la Constitución española. Pero antes de empezar, vamos a hacer la revisión del examen que fue entregado anteriormente. Y vamos a ver las dos preguntas que habían suscitado interés. Por un lado, como bien había supuesto, no sé el motivo de la suposición, pero la respuesta correcta sí es la C. ¿Cuál de las siguientes funciones de los agentes de medio ambiente es incorrecta? La custodia y protección de los bienes de la naturaleza sí les pertenece. De las instalaciones de la Junta de Andalucía que tengan que ver con carácter ambiental, pues también. Y con respecto a estas dos últimas preguntas, la diferencia radica en que, por un lado, los delitos e infracciones que tienen carácter ambiental son competencia de la policía ambiental, porque el carácter del delito y de la infracción es ambiental, y sin embargo, por otro lado, cualquier tipo de delito que se cometa en la naturaleza no tiene por qué ser una competencia nuestra. Por ejemplo, un homicidio que se cometa en un espacio natural protegido no va a ser responsabilidad nuestra, no va a ser nuestra competencia, será de la policía o de la Guardia Civil, pero al no tener un carácter ambiental, pues no nos pertenece. ¿Vale? Ese es el detalle de la pregunta número 2. Y la pregunta 13 está mal respondida. Habían marcado esta pregunta, que estaba lanzada así como cebo de trampa, y solamente es correcta la respuesta B. Habían marcado la A y la B, pero la A no es correcta. Dice, en los fines de semana pueden aplicar horarios especiales. Y hay que tener en cuenta que, por un lado, los horarios especiales no se aplican entre los meses de mayo y septiembre, esto es verdad. Y luego dice aquí, la jornada siempre será de mañana en los fines de semana. Bueno, pues con carácter general sí, pero siempre no. ¿Por qué? Pues por ejemplo, habíamos estado viendo en el tema 25 que cuando se hacen servicios de guardia, que va de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, los agentes que estén de guardia van a hacer su servicio en jornada de tarde. Entonces, con carácter general, sí se va a hacer por la mañana, pero no siempre, ¿vale? Entonces, siempre que se vea un siempre, un nunca, hay que prestar atención. Vale, pues eso por ahí. Y ahora sí, vamos a retomar la Constitución española, la segunda parte. Y vamos con ello. Vamos a ver la segunda parte. Y vamos a retomar, habíamos visto el título 2 de la Corona Española y ahora vamos al tercero, el título que regula las Cortes Generales. El título tercero comprende los artículos que van desde el 66 hasta el 96 y se estructura en el capítulo primero, que va a tratar de las Cortes Generales, que es el órgano legislativo de España, que asume el poder legislativo de España. Vamos a estar viendo cómo este órgano va a elaborar las leyes y vamos a estar viendo en el capítulo tercero cómo se adoptan los tratados internacionales. Entonces, título tercero, capítulo primero, las Cortes Generales. Como veníamos diciendo, las Cortes Generales son el órgano legislativo del Estado. Asume el poder de legislar, el poder de hacer las leyes y las normas que van a determinar el funcionamiento de la sociedad. Se compone de dos cámaras que son inviolables. Un órgano legislativo puede ser unicameral, puede ser bicameral
y así sucesivamente. Lo normal es que tengan una sola cámara o tengan dos cámaras. En el caso de las Cortes Generales va a tener dos cámaras. ¿Sabes cómo se llaman las dos cámaras de las Cortes Generales? Bueno, pues una cámara va a ser el Congreso de los Diputados y otra va a ser la del Senado, que lo veremos después. Ya aquí se ha adelantado. Estamos viendo, bueno, antes de eso, el Congreso es la cámara donde están los diputados del Congreso que nosotros elegimos en las elecciones. En las elecciones para formar las nuevas legislaturas, nosotros votamos y de las votaciones que nosotros hacemos salen los diputados del Congreso. Luego los senadores van a salir de las elecciones a nivel autonómico. Nosotros a nivel autonómico hacemos también nuestras elecciones y de cada comunidad autónoma que hay en España se van a coger a una proporción representativa de cada comunidad autónoma y estos representantes de las comunidades autónomas son los que van a formar parte del Senado. ¿Vale? Entonces el Senado también los elegimos, pero no los elegimos en las elecciones normales, lo elegimos en las elecciones autonómicas. Bueno, como retomando el Congreso, estamos viendo que el Congreso tiene entre 300 y 400 diputados y se nos está especificando que finalmente se queda en un número de 350 diputados. ¿Cuántos corresponden? ¿Cuántos diputados corresponden? Pues nos está diciendo que van a ser 2 diputados por provincia, uno correspondiente a Ceuta y otro correspondiente en Melilla, y el resto se va a repartir en función del número de los habitantes que tengan, según el sistema que se llama, según la persona que hizo este sistema, pues de ONT, el sistema DONT, con HAI. Entonces, pues cada provincia tiene 2, Ceuta y Melilla tienen una cada una, y como hay que llegar hasta 350, pues el resto se va a repartir en función de la población. Y la circunscripción electoral es la provincia. El Senado. Vamos a tener 4 por provincia. Tenemos que decir que el Senado también es la Cámara de Representación Territorial. Entonces, de alguna manera podemos decir que a la hora de hacer las leyes, el Congreso tiene los diputados que nosotros elegimos y en representación de los territorios de las distintas comunidades autónomas están los senadores, que también los elegimos, pero es una elección colateral, por así decirlo. Nosotros elegimos en el caso de Andalucía, nuestros parlamentarios, ¿no?, del Parlamento andaluz, que es el órgano legislativo andaluz, y de ahí van a salir los senadores. Nos dice, ¿cuál es la composición del Senado? Pues van a ser 4 por provincia, 3 en las Islas Mayores. Muy importante reconocer cuáles son esas Islas Mayores, que son Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. Estas 3 tienen 3 cada una de ellas. Luego vamos a tener 2 en Ceuta y otros 2 senadores correspondientes a Melilla, ¿vale? Bueno, ahora lo digo. Y finalmente, las islas pequeñas o las agrupaciones de islas van a tener solamente un senador por cada isla menor o por cada agrupación de islas, que en este caso solamente es la agrupación que junta Ibiza y Formentera.
¿vale? Entonces, una clave para saber cómo se distribuyen los congresistas y los senadores. Bueno, podemos tener la clave de que en el Senado, 4 por provincia, aquí son 2, aquí en Ceuta y Melilla 1 y aquí son 2. Entonces pareciera que en el Senado hay más, a voz de pronto. Entonces, en función del territorio, ¿no? Como el Senado es la Cámara que representa al territorio, pues hay más senadores en función del territorio, en función de la provincia, de las islas y de Ceuta y Melilla. El Congreso representa a los ciudadanos españoles y el Senado representa al territorio. Muy bien. Diputados son elegidos y nombrados por el pueblo, como venía diciendo. En el Congreso lo elegimos por las elecciones legislativas normales para cuando hay cambio de gobierno, cuando termina el mandato del gobierno de España, y el Senado a través de las asambleas autonómicas. No puede ser simultáneamente una persona, un congresista y un senador. Lo que sí se permite es que una persona que sea senador o senadora sea también miembro de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, porque veníamos diciendo que los senadores salen de esas asambleas de las comunidades autónomas. Dice, no están sujetos a mandato imperativo. Esto quiere decir que en la teoría cada congresista o cada senador es independiente. Por más que haya formado parte de un grupo político a la hora de presentarse a las candidaturas de las elecciones, una vez que es nombrado como congresista, como diputado o como senador, no está sujeto a mandato imperativo. Y en teoría, por más que el grupo de gobierno le diga que tiene que votar tal cosa a la hora de aprobar una ley o lo que sea, se supone que no están sujetos a mandato imperativo, por lo menos en la teoría. Y dice que son inviolables por sus opiniones, o sea que por cada... la opinión no puede ser un motivo por el cual las autoridades detengan a estas personas. No se la puede detener porque haya manifestado su opinión y al gobierno de turno le parezca mal y quiera detenerlo. No es posible. Son inviolables. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de las Cortes? Por un lado, van a estar haciendo la legislación, la aprobación de las leyes. Van a estar haciendo un control sobre el gobierno. Este control va a ser político. El gobierno, el presidente del gobierno, antes de ser elegido, presenta su programa político y luego, pues, tiene que cumplirlo. Entonces, las Cortes Generales van a estar realizando un control de a ver si están cumpliendo con lo que decían o no. Aprueba los presupuestos. El gobierno, para cumplir con su programa político, presenta unos presupuestos y quien le da el visto bueno para aprobar esa distribución de los gastos son las Cortes Generales. Por un lado aprueba las leyes y por otro lado aprueba los presupuestos. También las Cortes Generales van a estar realizando actividades que tienen que ver con la corona, pues puntualmente refrenda el presidente del Congreso algún acto del rey, o si hay que estar observando cuestiones relativas a la sucesión de la corona, pues las Cortes Generales también tienen funciones en relación a la corona. También con respecto a las autonomías. Quizás aquí sea interesante marcar la función especial que tiene el Senado.
porque es la Cámara de Representación Territorial. Y en general vamos a estar viendo que el Congreso va a ser la entidad o va a ser la Cámara que va a tener la mayor potestad, va a ser la que realmente tenga el mango de la sartén en la mayor parte de los casos. Sin embargo, hay algunas cuestiones en las que tiene cierta preferencia o prioridad o competencia el Senado y no el Congreso. Dice que también las Cortes Generales van a elegir a las personas que sean titulares del Tribunal Constitucional, por un lado, del Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional, todos estos órganos los veremos. El Tribunal Constitucional es el órgano que trata a cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes o de los actos, y que en caso de duda o incertidumbre, o que si se quiere aprobar una ley que pueda llegar a vulnerar algún derecho constitucional, pues la última autoridad, o bueno, la última y primera, porque el tema constitucional solamente lo va a ver el Tribunal Constitucional, no es posible que un juez de manera ordinaria trate asuntos referidos al tema de la Constitución. Entonces, bueno, los titulares de este órgano son nombrados por las Cortes Generales, así como el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que va a estar gobernando, por así decirlo, toda la administración del Poder Judicial, y también las Cortes Generales van a nombrar al Defensor del Pueblo. Y asumen otras competencias con respecto a la política internacional. Bueno, seguimos con las Cortes Generales y vamos a ver el funcionamiento de las Cortes Generales. Para funcionar, las Cortes Generales disponen de una serie de órganos. Por un lado, las personas titulares de la presidencia van a estar moderando las reuniones, ya sean reuniones en pleno o en comisiones. Van a ser las personas pues que lleven el orden del día, asistido por una serie de secretarios. Y las mesas asisten al presidente. En el caso del Congreso, muy importante también, la mesa del Congreso está compuesta por un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. En el Senado va a ser prácticamente igual, pero en vez de tener 4 vicepresidentes, van a ser 2. Entonces será en el Senado un presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios, que van a estar ayudando a preparar los asuntos administrativos, de la orden del día, de las personas que van pidiendo la palabra para hablar en las sesiones, todo este tipo de cosas en las reuniones. Los grupos parlamentarios son asociaciones de diputados o senadores que están vinculados por su ideología, ¿no? Prácticamente por el partido político, podríamos decir, y que se unifican para facilitar la toma de decisiones por grupos, ¿no? La Junta de Portavoces son reuniones en las que representantes de estos grupos parlamentarios se van a unir, y entonces son reuniones más pequeñas, más concentradas, donde resulta más fácil la comunicación y el intercambio de ideas y opiniones, y que cuando sea necesario tomar decisiones, estos representantes van a tener un voto ponderado en función al tamaño
y al peso que tiene su respectivo grupo parlamentario. Las comisiones de investigación que se crean pueden ser creadas con carácter permanente, pero también temporal. Y pueden ser para asuntos concretos, ya sea porque se quiera preparar conocimientos acerca de un tema específico para luego poder llevarlo a debate en comisión o en el pleno, ya sea del Congreso o del Senado, o porque haya habido alguna irregularidad y se quiera poner un grupo de personas que estén investigando acerca de qué es lo que ha pasado. Lo que encuentre la comisión de investigación, ya sea por irregularidades o en el ámbito que sea, va a ser de interés, no va a ser vinculante. Si en una irregularidad la comisión de investigación encuentra pruebas que manifiestan que ha habido una irregularidad y alguien no ha sido responsable, bueno, no es vinculante. Eso lo tendrán que decidir las autoridades en materia de justicia. Lo que sí, que evidentemente pues todo ese trabajo y todas esas pruebas que se hayan conseguido se van a poner en valor y van a ser consideradas. Y las diputaciones permanentes es un grupo de personas que va a permanecer activa, entre las cuales va a estar el presidente y los miembros de las mesas, además de otras personas, que cuando sea el periodo de vacaciones y los congresistas y los senadores se retiren y no estén reunidos, estas diputaciones permanentes van a seguir trabajando, van a seguir activas en caso de necesidad. Una vez que el periodo de vacaciones haya terminado, las diputaciones permanentes tienen la obligación de comunicar al conjunto de la Cámara que le corresponda pues todo lo que ha sucedido, las decisiones que han tomado, lo que han hecho y demás. Es interesante porque en ocasiones se aprovecha que la Cámara no está reunida en su totalidad porque estamos en periodo de vacaciones para sacar adelante proyectos legislativos o incluso de la reforma de la Constitución, aprovechando que pues la gente está de vacaciones y puede llegar a resultar más fácil sacar adelante pues determinados proyectos. Bueno, hemos visto los órganos a través de los cuales las cámaras se van funcionando y ahora vamos a ver los periodos de sesiones. De manera ordinaria, las Cortes Generales se reúnen desde septiembre a diciembre. Ese sería el primer periodo ordinario. El primero es de septiembre a diciembre, ojo, y el segundo va a ser de febrero a junio. Podría ser febrero a junio y septiembre a diciembre, pero no, es septiembre a diciembre y febrero a junio, ¿vale? Que también eso puede ser pregunta. ¿Cuál es el primer ordinario? Pues el primer periodo ordinario de sesiones empieza en septiembre y va hasta diciembre incluido. Eso es de manera ordinaria. De manera extraordinaria, pues también se puede reunir, ya sea porque la Diputación Permanente lo solicite el presidente, los grupos parlamentarios, y es más, las sesiones extraordinarias se pueden realizar tanto en los meses de vacaciones como dentro del periodo ordinario que no esté previsto una reunión y se quiera traer a debate un determinado asunto y se solicita, y si se aprueba, pues se convoca una reunión extraordinaria. Muy importante ver los regímenes de convocatoria. Este es súper importante, ¿vale? Ver cuáles son las condiciones necesarias para convocar estas sesiones, estas reuniones, que como te decía, pues lo puede
pedir el presidente, los grupos parlamentarios, la Diputación Permanente, y hay que ver cuáles son los requisitos para la convocatoria ordinaria y cuáles son los requisitos para la convocatoria extraordinaria. Los regímenes de convocatoria quizás sean de lo más importante respecto a las Cortes Generales, ¿vale? Evidentemente hay cosas que son básicas y esenciales, como los dos periodos ordinarios de las sesiones, pero esto reviste de gran importancia. Las condiciones necesarias para que se pueda solicitar y aprobar una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y es más, puede ser una reunión en pleno con la totalidad de los congresistas o de los senadores, pero también puede ser una reunión en una comisión pequeñita, que es un grupo de personas representantes de todo el pleno, por así decirlo, que va a estar trabajando para no estar todo el mundo a una sola cosa. Se crean distintas comisiones por áreas temáticas, por así decirlo, o por cuestiones concretas temporales, que tiene también su régimen particular de convocatoria. Entonces, como te digo, los regímenes de convocatoria son muy importantes. Quórums. Bueno, pues hace falta, para que una reunión sea válida, un quórum de asistencia, que haya un mínimo de personas que esté participando, la mayoría debe estar presente, y también hace falta una mayoría o un quórum de votación, que este ya puede ser de distinto tipo. Puede ser mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría de 2/3, 3/4, 3/5, la que se especifique. Muy bien. Ahora pasamos al capítulo segundo. Seguimos hablando de las Cortes Generales, pero nos vamos a adentrar en la elaboración de las leyes. Capítulo segundo. El procedimiento legislativo. ¿Quién puede hacer propuestas o cuáles son las propuestas del procedimiento legislativo? Pues por un lado, se puede hacer una propuesta de ley mediante un proyecto o mediante una proposición. Tanto el proyecto de ley como la proposición de ley lo que quieren es aprobar una ley, evidentemente. Ahora, la diferencia radica en quién presenta este proyecto de ley y quién presenta la proposición de ley. Bueno, el proyecto de ley, el proyecto, lo presenta el gobierno exclusivamente. Cuando es el propio gobierno que quiere que se desarrolle una ley, el gobierno no tiene capacidad de aprobar las leyes, pero sí se le permite elaborar una propuesta y presentársela a las Cortes Generales para que ésta la valore y la apruebe en su caso. Cuando no es el gobierno, sino que es el propio Congreso o el propio Senado, o sea, las cámaras de las Cortes Generales, o cuando son las comunidades autónomas, o incluso cuando es el conjunto de la población, a través de un documento acompañado con 500.000 firmas o más, cuando estas entidades hacen su propuesta, se denomina proposición de ley. La proposición de ley la hacen las comunidades autónomas, los ciudadanos y especialmente el propio órgano legislativo del Estado, que es el Congreso y el Senado, las Cortes Generales. La proposición de ley la pueden proponer desde el Congreso 15 congresistas, se tienen que reunir 15 personas para hacer la propuesta. De las 350 que hay, 15 personas con sus firmas pues tienen que agruparse para poder hacer una propuesta de ley. Ya se verá si se aprueba o si no, pero el mínimo para presentarla son 15 congresistas. En el caso del Senado,
Esta cuantía asciende no a 15, sino a 25. Son 10 más, ¿vale? En el Congreso hacen falta 15 y en el Senado hacen falta 25. Y también dice por aquí, o 500.000 ciudadanos con firmas también pueden hacer una proposición de ley. O las asambleas autonómicas. Cuando hablamos de asamblea autonómica nos estamos refiriendo a el poder legislativo de las respectivas comunidades autónomas. La asamblea legislativa en Andalucía se llama Parlamento Andaluz. La asamblea legislativa en el gobierno de España o en España, el Reino de España, se llama las Cortes Generales. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento normal en el procedimiento legislativo? Pues el Congreso recibe la propuesta, ya sea venga de donde venga, haría una aprobación inicial, se la pasaría al Senado, el Senado la revisaría y sobre esta revisión el Congreso vuelve a revisarlo para ratificar si sí o si no. Cuando se dice que el Congreso hace la aprobación inicial, en este proceso no es como que sí y ya, que puede darse el caso que sí, pero también puede ser que el Congreso rechace la propuesta, puede ser que el Congreso proponga sobre el mismo asunto, proponga un conjunto del documento que sea totalmente distinto, o que sobre el documento que se ha presentado como una propuesta diga, vale, pues mira, esto sí, pero aquí hay ciertas cosas que yo quiero cambiar. Entonces, todo eso lo aprueba el Congreso inicialmente. Todo eso lo va a revisar el Senado. Y el Senado también tiene capacidad para decir, pues a mí esta ley no me gusta, no quiero tramitarla, no quiero que se tramite. También tiene potestad el Senado para decir eso. Así como que también puede decir, oye, pues yo también quiero incorporar ciertas modificaciones. Esas modificaciones se llaman enmiendas. Se puede enmendar el texto, los artículos, etc. Ahora, cuando el Senado manifiesta su parecer con respecto a esa propuesta legislativa, se la devuelve al Congreso y el Congreso tiene que ratificar. Oye, a ver, Senado, ¿tú qué has hecho? ¿Te acuerdas cuando te decía que el Congreso asume la mayor parte de las responsabilidades y que dejamos al Senado prácticamente como en un lugar secundario? Y prácticamente eso. Pues en la propuesta legislativa, cuando el Congreso recibe lo que sea que haya hecho el Senado con esa propuesta, el Congreso puede aceptarlo, puede volver a modificarlo, o incluso si el Senado dice que no lo quiere revisar, el Congreso tiene capacidad incluso para decir, bueno, tú no quieres, yo sí, pues me da igual lo que tú quieras. O sea que el Congreso finalmente va a ser quien decide. Existe la posibilidad de que el Senado contribuya, y puede ser para bien, puede ser para mal, pero finalmente, también para bien o para mal, va a ser el Congreso quien decida. Una vez que se ha decidido, el rey sanciona y promulga la ley y posteriormente se publica en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Aquí no ha aparecido, pero debería de decir que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Este es el procedimiento normal. Ahora, hay otros procedimientos especiales, que son el caso del Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo. Rápidamente, vamos a ver cuáles son los procedimientos especiales. Creo que todavía no habíamos entrado en la diferencia entre una ley y un Real Decreto. Las leyes son las normas que aprueba el Poder Legislativo. Los decretos, o en este caso los reales decretos, son las normas que aprueba el Gobierno.
Una tiene consideración o rango de ley y los reales decretos son disposiciones normativas, son reglamentos, ¿vale? Esa es la terminología que se usa para las normas que aprueban los gobiernos. Son disposiciones normativas, normas o reglamentos. Como veremos más adelante, cuando nos toque ver lo relativo a la comunidad autónoma, vamos a ver que la comunidad autónoma emite decretos, y cuando los decretos no son de las comunidades autónomas, sino que son del gobierno de España, del gobierno del Reino de España, son reales decretos. O sea que siempre que lleve real delante, significa que viene del gobierno de España. Si solamente lleva decreto, será de una comunidad autónoma. Pero vienen a ser esencialmente lo mismo: disposiciones normativas, reglamentos. Entonces nos está diciendo, bueno, para aprobar unas leyes está el procedimiento normal, pero hay procedimientos especiales. Pues estos son los reales decreto barra ley. No es solo un real decreto, es un real decreto barra ley y un real decreto legislativo, ¿vale? Son reales decretos especiales. El real decreto ley es una disposición normativa que tiene rango de ley. Sigue siendo un reglamento, pero tiene rango de ley. Y en ambos casos, como son reales decretos, los aprueba el gobierno. En este caso, la iniciativa en el Real Decreto Ley, la iniciativa viene del gobierno. En caso de que haya una urgente necesidad, por lo que sea, el gobierno coge y aprueba una ley así porque sí. Y se aprueba y entra en vigor en el momento de su publicación, y lo que ha dicho es ley. Y eso es así. Esa facultad la tiene el gobierno. Ahora, en el plazo de 30 días, las Cortes Generales tienen que decir, oye, que esto es urgente, sí, pero ¿te estás excediendo o no? Entonces, las Cortes Generales tienen un plazo de 30 días para suspender la efectividad de esta ley si encontrara que no es procedente. Si ve que el gobierno se está extralimitando, suspende la efectividad de este Real Decreto Ley. Y si realmente ve también que si es necesario, pues puede o coger la ley que ha aprobado este Real Decreto, el texto, lo puede coger y lo puede llevar a través de un procedimiento normal para que se haga una ley hecha y derecha, por así decirlo, o puede hacer este procedimiento normal, entre comillas, pero por una vía abreviada, que es un procedimiento de urgencia. ¿Vale? En casos urgentes, el gobierno tiene la capacidad de emitir reales decreto barra ley. ¿Cuál es el otro procedimiento especial para aprobarse? No es propiamente una ley, pero entendemos que es una norma con rango de ley. Entonces lo incluimos como procedimiento legislativo. ¿Cuál es el otro procedimiento especial? El Real Decreto Ley. En este caso, lo que se está diciendo es que las Cortes Generales otorgan, ya sea mediante una ley de bases o una ley normal, otorgan al gobierno la facultad para elaborar esta norma con rango de ley. Básicamente es una delegación de competencias. Cuando la delegación de competencias la hace a través de una ley de bases, lo que le está permitiendo al gobierno es que le está diciendo, mira, tú sobre esta materia en concreto vas a poder hacer la ley sobre esta materia en concreto, pero te voy a dar las bases para que tú la elabores. Por eso se delega mediante una ley de bases. Ahora, cuando el gobierno dice, mira, yo es que tengo aquí un montón de leyes, un montón de reales decretos, tengo un montón de historias,
normativas, de leyes, para regular una sola cosa. Y siempre que hace falta echar mano de la ley, pues en vez de tener un solo documento donde esté todo junto y bien ordenado, pues me tengo que ir buscando 5, 6, 7 documentos distintos para tratar sobre lo mismo. Entonces, dice en las Cortes Generales, bueno, pues entonces a través de una ley te voy a permitir que armonices las leyes que ya existen y que las puedas redactar en un solo texto que unifique de manera armoniosa toda esa legislación que ya está, pero que está dispersa. Entonces, pues se le permite esa opción. Entonces, me detengo aquí especialmente porque es importante. Por un lado, cuando hay algo urgente, el gobierno puede aprobar un Real Decreto Ley. Y otro caso especial en la elaboración de las leyes es que las Cortes Generales deleguen la facultad de aprobar normas con rango de ley en el gobierno a través de una ley de bases o de una ley ordinaria, en función de qué se quiera desarrollar. Y una vez que el gobierno haya desarrollado lo que sea, lo va a aprobar a través de un Real Decreto Legislativo. Esas son las bases. Muy bien. Elaboración de las leyes. Referéndum. El referéndum, como bien debes saber, es un procedimiento que somete a decisión popular de la ciudadanía cuestiones políticas que tienen una especial trascendencia. El referéndum se regula por ley orgánica. Quien propone el referéndum es el presidente del gobierno. El Congreso tiene que autorizarlo. El rey lo va a convocar y finalmente quien lo vota es el pueblo. Estas 4 personitas con estas 4 acciones son muy importantes también. ¿Quién propone el referéndum? El presidente. ¿Quién lo autoriza? El Congreso. ¿Te acuerdas que el Senado hacía muy poquita cosa? Pues aquí no hace nada el Senado, lo hace el Congreso. ¿Quién lo convoca? El rey. Aunque sea un referéndum para ver si queremos o no queremos monarquía. El rey lo convoca. ¿Y quién lo va a votar? El pueblo. Muy bien. Ahora, por otro lado tenemos el referéndum constitucional. En general, cuando se hace una reforma de la Constitución, se puede solicitar una ratificación del pueblo para ver si la ciudadanía está conforme con esa reforma de la Constitución. Y nos dice, en general, debe ser solicitada por 1/10 parte de cualquier cámara, del Congreso o del Senado. ¿Cuándo? En los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma de la Constitución. Y además debe de comunicarse al gobierno. ¿Vale? Porque bueno, si lo solicitan y eso se lleva a hacerse, pues quien lo propone va a ser el presidente de gobierno, que menos que comunicárselo, ¿no? Eso es en general. Pero hay otro caso que va a ser siempre, que es cuando afecte a la parte que está blindada. Recordarás que hay una parte de los derechos que está pues especialmente protegida. Pues cuando se afecta a esta parte de los derechos o cuando se afecta al título que tiene que ver con la corona, va a hacer falta un referéndum y va a tener un procedimiento un tanto especial. El referéndum va a ser obligatorio y la convocatoria ya no hay que solicitarlo, directamente se dice que en los 30 primeros días desde la aprobación de la reforma se va a convocar el referéndum. Si se modifica una parte blindada de la Constitución, directamente en los 30 días desde su aprobación se convoca el referéndum. Muy bien.
Capítulo 3. Tratados internacionales. Formas de aprobación. Vamos a ver que los tratados internacionales se pueden aprobar por leyes orgánicas o por leyes normales, en función del contenido que trate el tratado internacional. Cuando se aprueba por ley orgánica, necesita una mayoría especial, es un poco más difícil porque normalmente son cuestiones más sensibles o más importantes, a modo general. Entonces dice, los tratados internacionales que necesitan ley orgánica son aquellos que atribuyan competencias de la Constitución a entes que no sean nuestros, sino que sean internacionales. Cuando haya una competencia constitucional que se les quiera transferir a una entidad internacional, hace falta una ley orgánica. Por ley ordinaria se aprueban los tratados que tienen carácter militar, político, territorial, si afecta a los derechos y libertades, si va a modificar unas leyes de nuestro marco jurídico, si va a suponer obligaciones para nuestra economía, para la hacienda pública. Y dice que va a necesitar autorización de las Cortes. Primero vota el Congreso y luego vota el Senado, ¿vale? Aquí sí funcionan las Cortes, ambas cámaras de las Cortes. Primero el Congreso y después el Senado. Otra forma de aprobación, acuerdo del gobierno, ¿vale? Todas las que sean restantes a todo esto, pues las aprueba el gobierno mediante un acuerdo. Y dice que ese acuerdo se debe de comunicar a las Cortes Generales. Los tratados internacionales no pueden ser contrarios a la Constitución. Para que el gobierno de España o España en general acuerde acogerse a un tratado internacional, tiene que estar en armonía con la Constitución española. ¿Qué pasa si no está y es necesario adherirse a ese tratado internacional? Bueno, pues simplemente primero reformamos la Constitución y adaptamos nuestra Constitución a ese tratado al que nos queremos adherir. Es como que se supone que lo de fuera tiene que amoldarse a lo nuestro, pero en realidad, y es así, pero bueno, pues a efecto práctico, si no, pues ya nos amoldamos nosotros. Título cuarto. El gobierno. Comprende los artículos 97 al 107. Vamos a estar viendo los principios de la administración, el gobierno, los miembros del gobierno, el Consejo de Estado, los órganos administrativos del gobierno, los funcionarios. Bueno, ¿cuáles son los principios que guían la actuación del gobierno? Eficacia. La actuación del gobierno tiene que lograr el cumplimiento de sus objetivos. Para eso tiene que ser eficaz. El principio de la eficacia. Jerarquía. Pues como sabes, también hay una estructura de presidente, ministros, etc. Hay una jerarquía que facilita el desempeño de las actuaciones y del cumplimiento de los objetivos. Descentralización. Esto quiere decir que no vamos a concentrar de alguna manera el poder o la facultad para hacer las cosas en la administración central del gobierno. Esto quiere decir que siempre y cuando sea posible vamos a descentrar ese poder que tiene la Administración General del Estado y nos la vamos a llevar a las distintas comunidades autónomas o desde las comunidades autónomas a las entidades locales, los ayuntamientos, así.
Desconcentración del poder. Esto viene a ser más o menos lo mismo que la descentralización, pero ya no estamos tanto desconcentrando el poder de una administración hacia otras en cuanto a lo territorial, sino que dentro de la misma administración no vamos a concentrar todo el poder y toda la responsabilidad dentro de la misma persona, sino que vamos a tener distintos órganos con funciones concretas que asuman las distintas responsabilidades para aliviar un poco el peso de toda la responsabilidad grupal que hay que llevar para adelante. Entonces la descentralización transfiere de alguna manera el cúmulo de poder entre distintas administraciones y la desconcentración lo transfiere dentro de la misma administración a los distintos órganos. Coordinación, pues evidentemente la actuación pública tiene que estar coordinada con las distintas administraciones. Sometimiento a la ley, esto es un principio básico, las cosas no se pueden hacer porque uno quiera, siempre va a estar sometido a lo que el poder legislativo haya dispuesto, va a estar sometido al ordenamiento jurídico, a la ley. Y se dice que la administración sigue con objetividad los intereses generales. O sea que aquí no puede haber imparcialidad, no puede haber parcialidad, ¿no? De vamos a favorecer a X o a Y. No. Hay que ser objetivo, imparcial y servir a los intereses generales. Muy bien. El gobierno. ¿Cuáles son las funciones del gobierno? Tenemos el desarrollo de la política interior y exterior, la potestad reglamentaria, que veníamos diciendo que es el conjunto de normas que a nivel de jerarquía están por debajo de las leyes. El poder legislativo dice cómo deben de ser las cosas a nivel general, y los reglamentos dicen, bueno, la ley quiere que se consiga esto de esta manera, y el reglamento va a especificar a un nivel más técnico y más profundo, sobre todo las cuestiones que sean más ejecutivas, cuestiones técnicas a nivel ejecutivo, se van a desarrollar a través de los reglamentos, que siguen siendo normas, pero más enfocadas a lo ejecutivo. El gobierno también va a ser responsable de la administración civil y también de la militar. La militar va a estar a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es el gobierno de España quien, en caso de necesidad, pues asume la función de defensa de España. Y se nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, FCS, fuerzas y cuerpos de seguridad, protegen los derechos y las libertades y, por otro lado, garantizan la seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se regulan mediante ley orgánica. Muy bien. El control y la responsabilidad del gobierno. El gobierno va a hacer su actuación, pero es responsable por las cosas que hace y va a estar sometido a un control. El control parlamentario lo realiza el Congreso. El Congreso va a estar supervisando que la actuación del gobierno se corresponde con su programa político. Ese es el control parlamentario. Si el gobierno no se ajustara a su programa político, deberá responder solidariamente ante el Congreso. Por otro lado, el control judicial. ¿Es legal lo que está haciendo el gobierno? ¿Sí o no? Bueno, pues es una competencia de los tribunales. Los tribunales van a estar supervisando la actuación, si es legal o si no, y los reglamentos que desarrolla también, si se someten a la ley o no. Porque
decíamos que los reglamentos están a nivel jerárquico por debajo de la ley. Eso significa que un reglamento no puede decir B cuando la ley dice A. Los reglamentos no pueden contradecir aquello que dice la ley, porque están por debajo, no pueden contradecir las leyes. Entonces ese control también pues lo hacen los tribunales. Ahora, si en este control parlamentario se quiere exigir responsabilidad del Estado, quien tiene que hacer la propuesta es una cuarta parte del Congreso. O sea que una cuarta parte que son muchos diputados. La cuarta parte de 350. Se tiene que poner de acuerdo una cuarta parte para proponer la acusación al Estado y pedirle responsabilidad. Y se va a tener que aprobar por mayoría absoluta. Si no, pues no pasa nada. ¿Cómo está compuesto el gobierno? Bueno, pues tiene el presidente, vicepresidentes en su caso, ojo, porque dice en su caso, lo que quiere decir que la figura del vicepresidente no es imprescindible, se puede prescindir del vicepresidente, pero sí será necesario los ministros. Lo normal es que haya presidente, vicepresidente y ministros. Y además también se contempla que haya otros que se establezcan por ley. ¿Cómo cesa el gobierno? Pues el cese normal. El cese normal pues puede ser porque los miembros termine su mandato, se le exija responsabilidad, o mueran, o se inhabiliten, lo normal. Seguimos con el gobierno y vemos el presidente. El presidente va a ser propuesto por el rey a través del presidente del Congreso. El presidente, una vez que hemos seleccionado las Cortes Generales del Congreso, hay que proponer diferentes candidatos, ¿no? Los cabezas líderes de los distintos partidos políticos para que intenten formar un gobierno. Entonces, lo que hacen los cabezas de las distintas agrupaciones políticas es que se reúnen con el rey en privado, hablan, tienen sus conversaciones y luego el rey, en función de lo que escucha y en función de las posibilidades reales que tienen en base a la representación de las cámaras que haya, ¿no? De los grupos políticos que hayan salido, en función de todo eso, el rey propone a un candidato para ser investido como presidente. Lo propone el rey, pero a través del presidente del Congreso. O sea que el presidente del Congreso al final pues hace esta formalidad de proponer el presidente. El candidato a la presidencia va a presentar su programa ante el Congreso, que en caso de que salga elegido, pues luego vamos a ver que el Congreso va a estar haciendo un control parlamentario acerca de este programa, a ver si se ajusta lo que está haciendo con lo que ha dicho que va a hacer. Y dice que se elige en primera votación por mayoría absoluta. Si en primera votación consigue mayoría absoluta, muy bien. Si no lo consigue, una vez pasen 48 horas, se vuelve a votar. Y ahora no va a ser necesario mayoría absoluta, sino que solamente obteniendo mayoría simple será suficiente en segunda votación. ¿Cuánto tiempo disponen las Cortes Generales para seleccionar o elegir un presidente? Pues dice que tiene un plazo máximo de 2 meses. Si en 2 meses no ha conseguido, a través de las sucesivas propuestas, sacar a un presidente, se convocan nuevas elecciones para las Cortes Generales en 47 días.
Si pasan 2 meses y no se consigue presidente, en 47 días se convocan nuevas elecciones y hay que ir a votar a las urnas otra vez. Los miembros del gobierno. Bueno, una vez que el presidente ha sido elegido, selecciona a los miembros del gobierno. Los va a nombrar el rey y nos dice que sus incompatibilidades de los miembros del gobierno se van a regular por ley. Van a ser las incompatibilidades generales. Los miembros del gobierno sí pueden ejercer simultáneamente su función de la Asamblea Legislativa. Si el presidente o los ministros son miembros del Congreso, pues el hecho de que formen parte del gobierno no es incompatible. Eso sí se permite, pero pues no puede estar ejerciendo actividades militares, profesionales, estar vinculados con empresas, con sindicatos. Lo único que pueden hacer es esa compatibilidad que hemos dicho con el Congreso y también la gestión de sus propios recursos, ¿no? Si por lo que sea tiene dinero y tiene negocios que están funcionando de manera privada o tiene casas que está alquilando, lo que sea, pues bueno, esos recursos propios suyos personales que haya conseguido con anterioridad, pues sí los puede seguir gestionando. Pero ejercer otras terceras actividades así, no. Vale. El Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? Bueno, pues nos dice que es el supremo órgano de participación. Se regula por ley orgánica. Los órganos administrativos. El estatuto de los funcionarios. El acceso al empleo público. Los derechos de sindicación de los funcionarios. Las incompatibilidades de los funcionarios y las garantías de imparcialidad se van a regular por ley. Y nos dice que el acceso al empleo va a ser de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. O sea, que los distintos órganos de la administración, todos los órganos que van a estar desempeñando las funciones que les correspondan. El estatuto, que básicamente es la norma general de los funcionarios de la administración. Estamos hablando del gobierno, que al final es la administración. ¿Cómo se accede a estos puestos de funcionarios de la administración? ¿Cuáles son los derechos de sindicación, de agruparse en defensa de sus propios intereses? Hablando también de los funcionarios. ¿Qué incompatibilidades tienen los funcionarios y qué garantías de imparcialidad se van a exigir y asegurar, ¿no? Sobre todo, más que exigir, asegurar. Porque al final queremos que un funcionario haga las cosas porque las tiene que hacer, porque esté previsto así en la ley y que no sea imparcial, que no sea parcial, que no nos vaya a perjudicar o beneficiar por el motivo que sea. Todas estas cuestiones se regulan por una ley normal, ley ordinaria. Y recalcamos el mérito y la capacidad para acceder a los puestos de empleo público. Muy bien. Hemos visto las Cortes Generales en el título tercero. Hemos visto el gobierno en el título cuarto, y el título quinto nos habla de las relaciones entre las Cortes y el gobierno. ¿Cómo se relacionan? Entonces vamos a ver las relaciones entre las Cortes Generales y el gobierno. La relación fundamental es una relación de control. Habíamos visto que por un lado del Congreso se va a formar el gobierno. Primero se elige el presidente y luego el presidente selecciona a los miembros para formar su gobierno.
y que luego las Cortes Generales, concretamente el Congreso, va a estar supervisando el programa del gobierno. Entonces, la relación fundamental, podemos decir que una da origen a la otra y, por otro lado, va a estar también sometiéndose a un control. El Congreso controla la acción política del gobierno y el gobierno, en su caso, va a responder de manera solidaria ante el Congreso. Importante la manera en la que responde, solidaria. ¿Y ante quién responde? ¿Ante las Cortes Generales? No, ante el Congreso. El Senado lo dejamos para otras cosas. Las cámaras y sus comisiones. Las cámaras, estamos hablando del Congreso y del Senado, y las comisiones son aquellos grupos, tanto del Congreso como del Senado, que van a estar desarrollando sus actividades en función de las áreas que sean. ¿Qué relación tienen con el gobierno? Pues dice que las cámaras y sus comisiones pueden recabar información y ayuda de las administraciones, ¿vale? Esto nos estamos refiriendo a la administración del gobierno estatal, de los gobiernos autonómicos, etc. Y dice que también puede solicitar la presencia del gobierno en determinadas sesiones. Que las cámaras o las comisiones quieren que el gobierno asista porque van a tratar de un tema que le incumbe o que quiere tener su opinión o que le quiere pedir explicaciones o lo que sea, pues puede solicitar su presencia. Y a este respecto también el gobierno, como vamos a ver, también tiene capacidad de presentarse en las reuniones del Poder Legislativo y puede llevar pues a personas que sean competentes por razón de materia. Dice, a la semana un tiempo mínimo se va a recabar la presencia del gobierno, de acuerdo con los reglamentos de las cámaras y de las comisiones. Esto quiere decir que no es de tanto en tanto, sino que semanalmente va a haber un tiempo en el que se va a recabar y pues se va a estar, bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Y qué? Pues ahí llevando ese control. Y como veníamos diciendo, el gobierno tiene derecho a asistir a las sesiones. Moción de censura. Vale, antes de eso, las relaciones entre las Cortes y el gobierno. Cuando el Congreso no está de acuerdo con el gobierno, o una parte del Congreso no está de acuerdo con el gobierno, le puede hacer una moción de censura. Se tiene que reunir un número de diputados del Congreso y hacer una propuesta. Porque no estén satisfechos con la acción del gobierno. En esta propuesta tiene que haber un candidato a presidente o a presidenta para que releve al gobierno que está funcionando. Y si la moción de censura hay un grupo suficiente de personas que la van a votar, pues van a necesitar mayoría absoluta para que se apruebe. Si la moción de censura se aprueba, el gobierno tiene que dimitir. Y no hay que convocar nuevas elecciones, porque esa moción de censura ya tiene un candidato en la moción. Y vamos a ver alguna particularidad también que es interesante. La moción de censura necesita a 1/10 parte del Congreso. Y la moción tiene que incluir a una persona candidata a ocupar la presidencia. Para aprobarse necesita mayoría absoluta, importante. Se vota, aquí hay que prestar atención también, se vota en los 5 días después de presentar la moción. ¿Por qué se da un plazo de 5 días? Bueno, se va a dar un plazo de 5 días para que se hablen entre ellos mismos los diputados, se pueda ejercer presión, tratar de transformar síes en nos, noes en sís. Y además se nos dice que durante los 2 primeros de esos 5 días, se vota en 5 días, pero durante los 2 primeros días además se pueden presentar mociones alternativas. Esto quiere decir que si
un grupo presenta una moción, otro grupo puede decir, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero yo no quiero que el presidente seas tú, yo quiero que sea fulanito o fulanita. Bueno, pues se da un plazo de 2 días para que el resto de grupos pueda presentar sus mociones. ¿Cómo se van a resolver estas mociones? Pues por orden de llegada. Primero se resuelve la primera. Si se aprueba, pues el resto se descarta porque ya salió el nuevo presidente y ya está. Si la primera moción de censura no sale adelante, posteriormente se vota la siguiente propuesta por orden de llegada. Si no se aprueba ninguna, pues nada, sigue el gobierno donde está. Y dice, máximo una moción por periodo ordinario. Esto quiere decir que en cada periodo ordinario, eso que veníamos viendo de septiembre a diciembre y de febrero a junio, en cada uno de esos 2 periodos ordinarios al año, solamente se puede presentar una. Ahora, como veníamos diciendo, si se presenta una en ese periodo, el resto de grupos pueden presentar las suyas. Pero se entiende que es una moción de censura con distintas propuestas a candidaturas, ¿vale? Y solamente se puede una. Porque si se hace una y ahora el siguiente grupo ha visto que ellos no han podido y ahora lo quieren hacer, pero ya ha pasado más tiempo, al final se monta un jaleo y las cámaras van a estar reunidas dedicándose a lo que no se tienen que dedicar. Entonces, solamente una vez por periodo ordinario. Cuestión de confianza. Es un procedimiento un poco a la inversa. Es el propio gobierno el que le pregunta al Congreso si sigue estando de acuerdo con su actividad o no. Es una cuestión de confianza. ¿Será que las Cortes siguen confiando en mí? Porque han sido ellos los que han depositado en mí la confianza para formar un gobierno y desarrollar la política y alcanzar los objetivos del gobierno de España. Bueno, ¿será que sigo teniendo la confianza de las cámaras, de las Cortes Generales? Bueno, pues es el presidente, la persona que ocupe la presidencia del gobierno, va a realizar la propuesta, pero antes de ello tiene que deliberar en el Consejo de Ministros. Se reúnen todos los ministros, deliberan y posteriormente va a ser el presidente quien diga. Dice que es un control autoimpuesto sobre un asunto o programa político. Lo que veníamos diciendo. ¿Será que seguimos teniendo la confianza o no? Me lo pregunto yo y yo me lo impongo. A ver qué sale. La propuesta la hace el presidente, previa deliberación en el Consejo de Ministros, y necesita mayoría simple. Importante diferencia. La moción de censura, mayoría absoluta. La cuestión de confianza, mayoría simple. Si por mayoría de simple sigue teniendo la confianza, pues muy bien. Puede seguir haciendo su trabajo el gobierno. Si no, pues el gobierno debe de dimitir y deben de convocarse nuevas elecciones para formar unas nuevas Cortes Generales que den lugar a un nuevo gobierno. Si no la obtiene, dimite. Muy bien. La disolución de las Cortes. Ahora sí que ya sí que es un procedimiento distinto. Ya no es un control que se está haciendo por parte de las Cortes Generales sobre el gobierno, sino que es el gobierno que tiene la capacidad de disolver las Cortes Generales. Por la razón que sea, que disolvemos las Cortes Generales. Pues nada, todos los senadores, todos los diputados que han salido terminan su mandato, se quedará ejerciendo tanto en el gobierno como en las Cortes Generales las diputaciones permanentes, el grupo este de personas que siempre queda, siempre está activo por lo que pueda pasar. Y
si se disuelven las Cortes, pues hay que convocar nuevas elecciones y una vez que salgan las nuevas Cortes Generales, volver a formar un nuevo gobierno, que ya puede ser el mismo o puede ser otro. Entonces, dice que la disolución de las Cortes es propuesta por el presidente previa deliberación en el Consejo de Ministros y bajo su responsabilidad exclusiva. Y aquí nos dice que puede disolverse una sola cámara o ambas, vale, o el Congreso, o el Senado, o las dos. Importante diferencia. La cuestión de confianza delibera en el Consejo de Ministros y la propone el presidente. La disolución se delibera en Consejo de Ministros, la propone el presidente, pero la responsabilidad es exclusiva del presidente. Independientemente de lo que hayan deliberado, cuando el presidente decide disolver las Cortes Generales, la responsabilidad exclusivamente es suya. Ahora, el presidente lo propone, toma la decisión y lo propone. Quien de manera formal decreta la disolución es el rey. El rey no lo decide el presidente, bajo su exclusiva responsabilidad. Pero es el rey quien lo comunica, quien lo decreta. Y en ese decreto de disolución se van a fijar la fecha de elecciones de las próximas elecciones. Y dice que no se puede disolver las Cortes Generales mientras está teniendo lugar una moción de censura, porque sería como, que me queréis controlar, pues os disuelvo. No, no se puede. No se puede durante una moción de censura, ni tampoco sobre... Dice que ni tampoco con carácter general en un año desde la disolución anterior. ¿Vale? No podemos estar... Se disuelve, pum, se forma otro gobierno, pum, otra vez. No. Tiene que pasar un plazo mínimo de un año para que se pueda volver a disolver. Y esto es con carácter general, porque con carácter específico se puede dar la ocasión de que, mira, se convoca una... imagínate que se disuelve el Congreso, se convoca, o sea, se hacen unas elecciones, salen las nuevas Cortes Generales, eligen a... Y bueno, salen las nuevas Cortes Generales y quieren elegir al nuevo presidente. Y hay una propuesta y no sale. Hay otra propuesta y no sale. Y pasan 2 meses y tampoco sale. Hostia, pues si han pasado 2 meses, ¿te acuerdas qué pasaba? Que en 47 días había que hacer otras elecciones. Se volvía a disolver. Entonces, aquí ya no es una cuestión de que haya pasado un año o no. Quizás no ha llegado a pasar un año, pero es que el procedimiento nos dice que si pasan 2 meses sin elegirse un presidente, hay que disolver las Cortes. Por eso dice con carácter general no se puede, pero luego pues hay algún caso como este en el que sí. Muy bien. Estados excepcionales. Aquí no vamos a entrar mucho porque ya lo vimos anteriormente, pero los estados excepcionales se ven aquí. Originalmente están en el título 5. Nosotros lo hemos estado viendo en el final del título primero por comodidad, porque cuando se suspenden los derechos de manera colectiva depende de estos estados excepcionales. Entonces por eso los vimos anteriormente. Estado de alarma, catástrofes naturales, situaciones así de emergencia, estado de excepción. Aquí ya se pueden empezar a suspender algunos derechos cuando se altera de manera grave el orden público, o estado de sitio cuando tiene que ver con la soberanía o la independencia de España, guerras, y se pueden suspender los mismos derechos que en el de excepción, inclusive los del artículo 17.3 que hacía referencia a eso de tener un abogado y declarar, ¿vale? Y durante estos estados las Cortes quedan convocadas y no se puede interrumpir su funcionamiento, ni disolverse, ni tampoco reformarse la Constitución. Entonces, lo de la disolución que acabamos de ver anteriormente, aquí no lo habíamos visto, pero aquí nos lo dice, que mientras haya un estado excepcional no se puede disolver las Cortes.
título sexto del Poder Judicial. Y con esto terminamos. A ver si lo conseguimos sacar rápido. Los principios del Poder Judicial. Independencia. Los jueces no están... viene a ser un poco como el anterior, que tienen que ser independientes e imparciales. No, aquí no puede haber favoritismo ni nada. Dice que va a estar sometida únicamente al imperio de la ley. O sea, que no va a estar sometida a... Pues que el jefe me ha dicho que a este le tengo que condenar y a este otro no. No. Sometida únicamente al imperio de la ley. Súper importante. Ojo lo que viene aquí. ¿Quién administra la justicia? ¿Quién la reparte la justicia? ¿Quién la administra? Los jueces y los magistrados en nombre del rey. ¿Vale? La administran los jueces y magistrados. Vale. Principio de inamovibilidad. Amovibilidad. Perdona. Este principio nos viene a decir que a los jueces no se les puede cambiar de puesto de trabajo. Ah, no, pues mira, es que en este juzgado va a entrar un amigo mío y entonces quiero que esté un juez que también es amigo mío para que... No. A un juez no se le puede cambiar de su sitio, no se le puede suspender, no se le puede quitar del trabajo, siempre que no sea con la ley. Ahora, si la ley establece que por tal razón sí, pero de manera arbitraria, porque sí, no. Tiene que ser porque lo diga la ley. Jueces y magistrados no pueden ser removidos de sus puestos de trabajo, sino por las causas previstas en la ley. Exclusividad. La potestad judicial es exclusiva de los juzgados y de los tribunales, que son determinados por la ley. Volvemos a poner la atención, porque suelen hacer preguntas para confundir. ¿Quién administra la justicia? Los jueces y los magistrados. Y aquí una clave que es estupenda. ¿Quién administra la justicia? Las personas. ¿Quiénes son las personas? Los jueces o las juezas y los magistrados. Siempre en nombre del rey, porque estamos en el reino de España. ¿Vale? Ahora, ¿de quién es la potestad judicial? ¿Quién tiene la potestad para decir qué es un delito, qué no lo es y cuál es la sanción? ¿Quién tiene esa potestad? ¿La persona? No, la institución. La potestad no es de una persona que esa persona deja de trabajar y se lleva la potestad. No, la potestad es de esa entidad jurídica, de esa institución, es la que tiene la potestad, ese órgano, esa institución. ¿Quién administra la justicia? Las personas, los jueces y los magistrados. ¿Quién tiene la potestad judicial? Las instituciones, que son los juzgados y los tribunales. ¿Vale? Un truco que ayuda. Unidad jurisdiccional. Esta es la base de la organización judicial, base organizativa y del funcionamiento de los tribunales. Si nos preguntan cuál es la base organizativa y del funcionamiento de los tribunales, pues nos decimos que son las distintas unidades jurisdiccionales. El principio de unidad jurisdiccional. La ley, otra cosa aparte, dice, la ley no va a regular el ejercicio de la jurisdicción militar. Las leyes militares que son especiales van a estar reguladas por la ley. Creo que lo he dicho mal. La ley militar no. La jurisdicción militar, o sea, esa supervisión con respecto a las leyes militares de si hay delitos, si hay infracción, si hay que poner una sanción en torno a las leyes militares, esa jurisdicción militar va a estar regulada por la ley. Militar, jurisdicción militar, ¿dónde?
¿O cuándo? Pues en el ámbito que sea estrictamente castrense. Castrense se refiere a lo militar, ¿vale? Pero es la palabra que aparece y que nos tiene que sonar. La jurisdicción militar va a ser regulada en el ámbito estrictamente castrense a través de la ley. Y también en el estado de sitio, porque estábamos viendo que en el estado de sitio lo normal es que haya que activar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si es por una guerra, pues también se pueden aplicar ciertas leyes marciales que van a estar reguladas por ley. Muy bien. Ya nos queda muy poco. Sobre el Poder Judicial. Colaboración. En el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto hay que colaborar con el Poder Judicial. En el curso del proceso, mientras el juicio se está investigando y todo, pues tenemos la obligación de colaborar. Y una vez que se haya dicho que la sanción o lo que sea de tal manera, o haya que cumplir con lo que sea, pues también hay que colaborar. Gratuidad. ¿La justicia es gratuita? No. No. Solamente va a ser gratuita cuando la ley así lo prevea y en todo caso para las personas que no tengan recursos con los que litigar. ¿Vale? Solo por ley o por falta de recursos para litigar. Para costearlo, ¿no? Costear los costes del proceso. Así que lamentablemente esto pienso personalmente que no debería de ser así. La justicia hay que pagarla, me parece una cosa que es muy mala, ¿no? O sea, muy mala, que está muy mal hecho. Esto no debiera ser así. Pero pues así es. Actuaciones judiciales. Van a ser generalmente públicas, van a tener un carácter público, salvo aquellos casos previstos en la ley que pues sea necesario desarrollar los procesos judiciales con privacidad. Iba a decir en intimidad, pero más privacidad. Los procedimientos van a ser predominantemente orales, especialmente en materia criminal. ¿Esto qué es lo que permite? O sea, la administración siempre va a estar desarrollando su actividad y justificándola a través de documentos. Que nos vamos a aburrir con la administración. No, rellena estos papeles, tienes que firmar aquí, rellena este acta. Las actas recogen la actuación de la administración pública. ¿Qué es lo que pasa? Que en materia judicial las personas tienen que expresar lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, para agilizar los procesos, pues predominantemente se van a desarrollar de manera oral. Porque si no, imagínate, ¿no? Sería bastante más laborioso. Eso no quita que haya personas que estén transcribiendo lo que pasa. Vale. Pero el desarrollo va a ser predominantemente hablado, oral. Y, por supuesto, de manera especial en lo criminal. ¿Vale? Y dice que las sentencias se van a pronunciar en audiencia pública. ¿Vale? Quizás el proceso haya podido estar con privacidad, haya estado cerrado de caras al público, pero la sentencia sí va a ser pública. Y evidentemente una sentencia tiene que estar motivada. No puedes sentenciar a alguien porque sí, tienes que motivarlo. Muy bien. Indemnización. Bueno, simplemente que si se comete un error judicial que afecta negativamente a una persona, pues va a tener el derecho de ser indemnizada. Y la participación de la ciudadanía, la participación popular en la justicia, puede tener lugar a través de los tribunales tradicionales. Para casos muy concretos. Son los
Tribunales consuetudinarios. Consuetudinarios. Vamos a verlo. Tribunales consuetudinarios tradicionales. O según lo que dicte la ley. Casos fáciles o llamativos, todo lo contrario a la llama del fuego, tiene que ver con la gestión del agua. Hay determinadas comunidades de regantes que de manera tradicional se gestionaban la gestión del agua entre los regantes de una determinada comunidad y pues también tenían sus tribunales con respecto a eso. Y como se venía ejerciendo de manera tradicional, se respeta. Ah, no, que fulanito ha cogido más agua y me ha dejado a mí la alberca seca. Bueno, pues a lo mejor entre ellos dicen, bueno, pues ahora te vas a tirar 2 días sin coger agua. O no sé, me lo estoy inventando. Muy bien. Regulación del Poder Judicial. Ley orgánica. La ley orgánica del Poder Judicial va a regular los juzgados y los tribunales, el estatuto de sus miembros, que van a formar un cuerpo único, y también el estatuto del personal que está al servicio de la administración. Esto es, pues todas las personas que a lo mejor el personal de seguridad o las limpiadoras o no sé si... ¿Vale? Todo el personal o los administrativos que están ayudando también a la administración de la justicia, tanto el estatuto de estas personas como de las personas de la propia administración de justicia, como los juzgados y los tribunales, se van a regular a través de una ley orgánica. Y nos dice aquí que es la ley orgánica del Poder Judicial. El resto de cosas se va a desarrollar por ley ordinaria. El régimen de incompatibilidades, que es el normal, la asociación profesional judicial, y ahí queda. El Consejo General del Poder Judicial. Ya queda nada, porque este es el último título que vamos a ver. Dice, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno que se regula por ley orgánica. Este órgano no imparte la justicia, por más que esté gobernando la administración de la justicia, no la ejerce, solamente la gobierna. Lo que quiere decir, pues, que distribuye pues las personas que van ubicadas en los diferentes sitios, todo lo que tiene que ver con la política en materia de justicia, pues se regula aquí. Está compuesto el Consejo General del Poder Judicial por 21 personas, que va a ser el presidente del Tribunal Supremo, que lo vamos a ver después, este órgano, el Tribunal Supremo, y nos dice que el presidente del Tribunal Supremo también va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. O sea que la misma persona preside tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo. Y 20 vocales. Ahora aquí vamos a ver cómo se seleccionan a los 20 vocales. ¿Cómo se selecciona al presidente? Bueno, pues una vez que han salido estos 20 vocales, van a elegir a una persona para que sea presidente del Tribunal Supremo. O sea que de alguna manera primero se eligen a estos 20 vocales, ahora vemos de dónde salen. Primero se eligen a estos 20 vocales, estos 20 vocales eligen al presidente del Tribunal Supremo y también va a ser su propio presidente, ¿vale? Lo veremos también después. Bueno, ¿de dónde salen estos 20 vocales? Pues dice que van a ser 20. 12 van a ser jueces y magistrados y 8 van a ser abogados y juristas. Todos van a tener que tener más de 15 años de experiencia y prestigio en su área de trabajo. Vale, 12 y 8. Ahora, ¿cómo se eligen? Pues lo va a elegir tanto el Congreso como el Senado. La mitad el Congreso, la mitad del Senado. La mitad del Congreso, la mitad del Senado.
Originalmente la Constitución decía que solo una parte la iban a coger las Cortes Generales, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene aquí, Ley Orgánica, que es la que habíamos visto anteriormente, especifica que finalmente no solamente una parte, sino que la totalidad la va a elegir el Congreso y el Senado. Muy bien. Se eligen por 3/5 partes de las Cortes Generales. 3/5 partes del Senado, 3/5 partes del Congreso. Cada uno la mitad de estos 12 y de estos 8. Y los nombra el rey para un mandato, ojo, de 5 años. Ahora vamos a ver el Tribunal Supremo. Es el órgano superior en materia de justicia, salvo en materia constitucional. ¿Vale? En materia constitucional está el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo es supremo. Podrá haber superiores, pero el supremo es solo uno, que es el del Estado. Los superiores, como veremos, posteriormente son los de las comunidades autónomas. Los superiores son los de las comunidades autónomas. El supremo del Estado. Dirige la inspección de los juzgados y tribunales. ¿Vale? El Tribunal Supremo es uno, es el superior de todos, el superior de los superiores, pero es que además también los que están por debajo pues van a estar sometidos a una inspección, tanto los juzgados como los tribunales. ¿Cómo se compone? Pues va a tener el presidente, va a estar compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, que ya hemos visto que sale de los 20 vocales anteriores del Consejo General del Poder Judicial. Está compuesto por los presidentes de las 5 salas, que ahora veremos cuáles son, y 74 magistrados. O sea, sé que tenemos 80 personas que hacen parte del Tribunal Supremo. Vaya, esto no tendría que haber salido así. Lo que decía, 80 miembros que tienen un mandato de 5 años. Y decimos que el presidente del Tribunal Supremo está propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, lo nombra el rey, y si es el presidente de este órgano, que este órgano es el superior, pues la primera autoridad judicial del Estado es su presidente. ¿Cuáles son las 5 salas de áreas temáticas del Tribunal Supremo? Pues tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Primera, civil. La segunda, penal. Contencioso administrativo. El contencioso administrativo tiene que ver con la responsabilidad de la administración pública cuando hace las cosas mal. El cuarto, de lo social. Y el quinto, de lo militar. Muy bien. El Ministerio Fiscal. Ya nos acercamos al fin. El Ministerio Fiscal. Como venía diciendo en el tema de la Unión Europea, el Ministerio Fiscal es el órgano que trata de conseguir que se haga justicia. ¿Vale? En el ámbito de la justicia tenemos los jueces y los magistrados, que estas personas imparten la justicia. Sabemos que tú has hecho esto mal, pues se imparte justicia. Eso lo hacen de manera imparcial los jueces y los magistrados. Pero es que luego hay otro grupo de personas que son los fiscales, que trabajan para el gobierno y que están investigando si se ha hecho o no se ha hecho bien lo que sea. ¿Vale? Entonces, el Ministerio Fiscal promueve la acción judicial en defensa de los derechos públicos, de la legalidad y del interés social. ¿Qué principio sigue el Ministerio Fiscal? Imparcialidad, legalidad, dependencia jerárquica, hay dependencia jerárquica, unidad de actuación. El fiscal general es propuesto por el gobierno y nombrado por el rey. Estamos hablando del fiscal general. Habrá más fiscales, pero el fiscal general lo propone el gobierno. ¿Vale? Y tiene que haber
oído el gobierno lo que el Consejo General del Poder Judicial le haya dicho acerca de propuestas o yo pienso que, etcétera. Y el mandato es, como lo propone el gobierno, que su mandato es de 4 años, pues el mandato del fiscal general también es de 4 años, porque lo propone el gobierno. Entonces, como hay dependencia jerárquica, esta persona que busca la legalidad va a ser el jefe del resto de fiscales, lo cual, pues bueno, se supone que son imparciales, pero no está diciendo que lo propone el gobierno. ¿Vale? Bueno. Y la policía judicial, ojo, porque nosotros somos policía judicial, hacemos labores también de policía judicial, depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal. De los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal. Y tienen la función de averiguar delitos y descubrir y asegurar a los delincuentes. ¿Vale? Nosotros hacemos esta función también, de averiguar delitos o infracciones y de identificar en la medida de lo posible a los delincuentes en materia medioambiental. Esto tampoco tendría que estar aquí. Vale, última diapositiva. Organización judicial. El Tribunal Supremo y los juzgados centrales son del Estado. El Tribunal Superior es de la comunidad autónoma, Supremo Superior. En la comunidad autónoma están los órdenes civil, penal, contencioso y social, o sea, sé que en el ámbito de la comunidad autónoma están todos los órdenes menos el militar, ¿vale? Las audiencias provinciales son de la provincia, o sea, es fácil, y nos dice aquí que órdenes civil y penal, solamente civil y penal. Y se repite también en los juzgados de instrucción, primera instancia o violencia de género, que corresponden con los partidos judiciales, ¿vale? Se repite que los partidos judiciales solamente tienen los órdenes de materia civil y penal. El partido judicial, si no es una provincia, ¿es un municipio? No, el partido judicial es un grupo de municipios y tiene órdenes civil y penal. El juzgado de instrucción es quien tramita la entrada de lo que sea, ha pasado tal, bueno, pues lo tramita los juzgados de instrucción. El juzgado de primera instancia es en estos órdenes civil y penal. Si tuviera competencia, pues el juez en primera instancia podría resolver. Y en violencia de género, que también es un juzgado especial, ¿no? O sea, se crea de manera especial para tratar este tipo de asuntos. Y con eso hemos terminado el título del Poder Judicial. En el siguiente vídeo terminaremos la Constitución española y hasta aquí estamos por ahora. Mandaré el vídeo y exámenes también para que podamos seguir avanzando. Un saludo. Chao. Adiós. Que quedaban los juzgados de paz. Bueno, los juzgados de paz son de ámbito municipal, perdona. Y nada, simplemente tienen que ver con tema de matrimonios, casamientos, que son cosas más, bueno, no quiero decir superfluas, pero que no es tanto como de juicio así, ¿no? Sino que es más como no tiene esa implicación que normalmente entendemos por juicio. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Un saludo.